serie Que el amor de Dios esté en ti. Hola, ¿cómo están en este día? Presentamos el devocional Estudiando la Palabra. Gracia y paz te sean multiplicados en el conocimiento de Dios y del Señor Jesucristo. 1 Pedro 1:2. Agradezco a Dios por tu vida y tu paciencia ante las irregularidades en la continuidad de los devocionales diarios. Te solicito oración a mi favor. Dios te bendiga y prospere en todas las cosas. Comparto esta palabra creyendo que será de bendición para ti y para todos los que están contigo. Objetivo principal: santidad. Santifícalos en la verdad, tu palabra es verdad. En su gran oración intercesora, nuestro Señor habló las palabras que le dio el Padre. Él dice haberles transmitido a sus discípulos y que ellos las habían recibido y habían creído en ellas. Fue eso lo que los convirtió en discípulos. Fue el hecho de guardar las palabras del Padre lo que los capacitó para vivir la vida y hacer el trabajo de discípulos verdaderos. Recibir las palabras de Cristo y guardarlas es la señal y el poder del verdadero discipulado. Nuestro Señor pidió al Padre que guardase a sus discípulos del mundo cuando Él, Jesús, los dejase, y pidió que los santificara en la verdad que habita y opera en su palabra. Cristo dice de sí mismo: yo soy la verdad. Él es el Hijo único del Padre, lleno de gracia y de verdad. Su enseñanza no fue como la ley dada por medio de Moisés, la cual transmitía un conocimiento y una promesa de cosas buenas futuras, promesa que era una imagen o sombra. Las palabras que yo os digo son espíritu y vida, dice Jesús. Esta afirmación trae sustancia, poder y posesiones divinas. Cristo se refirió al Espíritu como el Espíritu de verdad que llevaría al cristiano a entender toda la verdad que estaba en él mismo. No como en el entendimiento o doctrina, sino como alegría y experiencia verdaderas. Jesús entonces ora para que esta verdad viva que habita en la palabra y les es revelada por el Espíritu, el Padre los santifique. Y por ellos yo me santifico para que también ellos sean santificados en verdad. Pide al Padre que se haga cargo de ellos en su amor y poder, que su objetivo, santificarlos en la verdad por medio de su palabra que es verdad, se realice y que ellos, como el mismo Jesús, sean santificados en la verdad. Estudiemos las maravillosas lecciones aquí presentadas con referencia a la palabra de Dios. Santifícalos en la verdad, tu palabra es verdad. El gran propósito de la palabra de Dios es volvernos santos. Ninguna persistencia o éxito en el estudio bíblico traerá provecho para nosotros si no nos hace personas más humildes y más santas. Ese debe ser nuestro objetivo todas las veces que leemos las Santas Escrituras. La mayoría de las veces la lectura de la Biblia produce tan poco resultado para transformar el carácter semejante a Cristo, porque el cristiano no busca verdaderamente la salvación por la santificación del Espíritu y de la creencia de la verdad. Las personas piensan que si estudian la palabra y aceptan sus verdades, eso por sí mismo los beneficiará de algún modo. Pero la experiencia demuestra que eso no acontece. El fruto, el carácter santo, la vida consagrada, el poder de bendecir a otros, no viene por la simple razón de que solo conseguimos aquello que buscamos. Cristo nos dio la palabra de Dios para volvernos santos. La verdad no es revelada solamente cuando hacemos de la santidad nuestro propósito explícito en todo el estudio bíblico. Esa verdad no es la verdad doctrinal, sino la verdad divina llena de poder, que transmite la propia vida de Dios contenida en ella como si fuera una semilla. Santifícalos en la verdad, tu palabra es verdad. Solo el propio Dios nos puede volver santos por su palabra. La palabra separada de Dios y de su influencia directa no hace nada. La palabra es un instrumento, el mismo Dios debe usarla. Solo Dios es santo, solo Él puede conceder santidad. El extraordinario valor de la palabra de Dios es ser el agente de la santidad divina.
El terrible engaño de muchos es olvidarse de que solo Dios puede usarla y volverla eficaz. No es suficiente que yo tenga acceso a los remedios, necesito de una receta. Sin el médico, el uso que hago de los remedios puede ser fatal. Ocurre lo mismo con los escribas. Ellos se vanagloriaban de la ley de Dios, se deleitaban en el estudio de las Escrituras, pero no eran santificados. La palabra no los santificó porque ellos no buscaban santificación en la palabra y no se sometían a Dios para que los santificase. Santifícalos en la verdad, tu palabra es verdad. Esa santidad por medio de la palabra necesita ser buscada y aguardada en Dios en oración. Nuestro Señor no enseñó a los discípulos solo que debían ser santos. Él no solo se santificó a favor de ellos para que pudiesen ser santificados en la verdad, sino que también oró que el Padre los santificara. Hay necesidad absoluta de conocer la palabra de Dios y meditar en ella. Hay necesidad absoluta de que nuestro corazón se decida a ser santo, siendo ese su primer y más importante propósito en el estudio de la palabra. Pero todo eso aún no es suficiente. Todo depende de que sigamos a Cristo pidiendo al Padre que nos santifique por medio de su palabra. Es Dios, el Santo Padre, quien nos hace santos por el Espíritu de santidad que habita en nosotros. Él obra en nosotros la mente y la vida de Cristo, el cual es nuestra santificación. No hay nadie santo como el Señor. Toda la santidad es de Él y Él la da por su santa presencia. El tabernáculo y el templo no eran santos por causa de la purificación o la separación o la dedicación. Se volvían santos porque Dios venía y habitaba allí. Cuando Dios tomaba posesión de ellos, los volvía santos. Así, Dios nos vuelve santos por medio de su palabra, trayendo a Cristo y al Espíritu Santo dentro de nosotros. Y el Padre no puede hacer tal cosa a menos que pasemos tiempo en su presencia, quietos, en profunda dependencia y en entrega absoluta. Encontraremos el poder santificador del Padre y nuestro conocimiento de la palabra de Dios nos hará santos. En la oración, ofrecida en el nombre, en la comunión y en la fe del gran intercesor, santifícame en la verdad, tu palabra es verdad. Cuán sagrada es la hora tranquila matinal, la hora especialmente dedicada de la sumisión de la propia alma a la santidad de Dios para ser santificado por medio de la palabra. Recordemos siempre que el único objetivo de Dios es volvernos santos y que esta sea nuestra oración continua. Padre, santifícame en tu verdad. Ahora haz la aplicación a tu vida. Piénsalo y dilo. Amado Dios y Padre de todos nosotros, santifícanos en tu verdad. Tu palabra es la verdad. Señor, sabemos que no es santo aquel a quien declaran santo los mismos hombres, tampoco aquel que hace obras de caridad, tampoco el que procura la paz mundial. Es santo quien se aparta del pecado, entrega su vida a Jesucristo y vive en obediencia a la palabra. Estos son los verdaderos hijos de Dios, los escogidos, a quienes está reservado el reino de los cielos. Ahora venimos ante tu presencia y te pedimos que nos toques con tu espíritu para moldear nuestras vidas en la verdad y en la alegría de tu nombre. Tócanos con tu espíritu para poder llevar a cabo nuestro trabajo para tu servicio. Que tu rostro alumbre en nosotros y en todas las personas necesitadas que acuden a ti. Señor, tú me has puesto en el mundo aunque yo no pertenezca a él, pero con demasiada frecuencia pienso y actúo como una persona que pertenece al mundo, cuando de hecho te pertenezco a ti. Que tu poder sea impartido aún más plenamente y que tu causa sea engrandecida en el mundo, hasta que al final lleve vida nuevas a todas las naciones. Amén. Si esta palabra te ha sido de bendición, compártela con tus contactos. Alguien más puede ser bendecido. Gracias. Si deseas realizar un comentario, una crítica, un aporte o una sugerencia, escribe un mensaje al email Efraín Pedro Butinsky, todo junto en minúscula con Y después de la T, @gmail.com. Será muy apreciado. Si te interesa ver otros devocionales y estudios bíblicos, puedes verlo en Facebook o en YouTube en el canal Efraín Pedro Butinsky. Dios te inunde con su gracia. Dios te bendiga. Estos pasajes bíblicos te pueden ayudar para complementar el devocional de este día. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad.
San Juan 17:17. Jesús le dijo: Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. San Juan 14:6. El Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. San Juan 6:63. Y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. San Juan 17:19. No hay santo como Jehová, porque no hay ninguno fuera de ti, y no hay refugio como el Dios nuestro. Primera de Samuel 2:2. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Primera Tesalonicenses 5:23. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Salmos 119:9. Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para que el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente, de corazón puro, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Primera de Pedro 1, 22 y 23. Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Segunda Tesalonicenses 2:13. El que es injusto, sea injusto todavía, y el que es inmundo, sea inmundo todavía, y el que es justo, practique la justicia todavía, y el que es santo, santifíquese todavía. Apocalipsis 22:11.
Bendiciones. Puedes comunicarte a nuestros teléfonos personales más 549-2625-571302 o más 549-2625-451082. Puedes hacerlo a través de una llamada, un mensaje de voz, un WhatsApp. Esperamos tu comunicación. Te invitamos a que nos continúes escuchando por los distintos medios radiales, Facebook o por YouTube, esperando sembrar una palabra de Dios. Bendiciones. Chau, chau.